Buenos días, hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo. En este día a mí me ha tocado en el culto de oración hablar de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Leemos: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Discípulo de Cristo, el hombre por naturaleza es un ser frágil o vulnerable que desde su niñez necesita de algunos elementos básicos para vivir. Decimos frágil porque la Escritura nos dice que los hombres debemos dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Y eso significa que el hombre mismo es también un vaso frágil, aunque no tan frágil como la mujer. La palabra vulnerable hace referencia a varios aspectos. Uno se refiere a la posibilidad de poderse hacer daño. Por ejemplo, en cualquier instante de nuestra vida podemos estar con riesgo de que nos pueda ocurrir algún accidente o alguna enfermedad. También la vulnerabilidad se puede referir a la limitación de algunos aspectos de nuestra vida que generan la imposibilidad de hacer algunas cosas por nosotros mismos. Y por último, la vulnerabilidad se refiere a la condición mortal que tenemos todos los hombres, que definitivamente es el postrer enemigo que será sorbida en victoria por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que una de las pesadillas más fuertes que tuve cuando era niño fue que me encontraba solo en la tierra pensando que era el fin del mundo. Y fue una idea aterradora, porque no sabía ni tenía idea cómo sobrevivir. Ahora, en este pasaje, el Señor Jesús nos insta a realizar tres acciones que tienen promesas, para conocer que tenemos un Padre celestial que desea la comunión con sus hijos, que también conoce nuestras necesidades y que está atento a nuestras oraciones. La primera acción es pedir, pero no para satisfacer en nuestros deleites, sino para hacer su voluntad. La pregunta sería, ¿cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad? La respuesta es muy sencilla, porque estamos pidiendo conforme o de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hay una cita que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que también tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Discípulo del Señor, usted debe saber primero que si pedimos algo es porque lo necesitamos. ¿A quién más que pedirle a nuestro Dios Todopoderoso? Reconozca que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El Señor recibió toda potestad en los cielos y en la tierra. Dios tiene el control y está a cargo de todo lo que sucede aquí, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. De manera que pedir a Dios es de sabios, porque no hay nadie más grande que Él. Y eso es lo que afirma la confianza que tenemos todos los hijos de Dios. La promesa de Jesús es que vas a recibir. El Señor te dará lo que pides, porque como está escrito, Él es la gloria de Israel. No mentirá, ni se arrepentirá, porque Él no es hombre para que se arrepienta. La segunda acción que nos insta nuestro Señor Jesucristo es a buscar. Quizás para nosotros no es tan común buscar tesoros como en los tiempos del Mesías, en los que estaban habituados a enterrar objetos de valor, que era algo que hacían con relativa frecuencia. Si una persona, por ejemplo, que tenía una familia muy pudiente, enterraba objetos de valor y si se moría sin que nadie lo supiera, podía estar dispuesto ese tesoro y quedaba escondido hasta que alguien lo descubriera.
De vez en cuando unos se tropezaban encantados con un tesoro, ocultado por alguna de estas personas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo al menos enseñó en dos ocasiones de una parábola acerca del reino de Dios. Era comparado a un hombre que halló un tesoro. Proverbios capítulo 2, versículo del 3 al 5 nos dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. La pregunta sería: ¿qué tesoros estás buscando en el día de hoy? Ahora, donde la información está a la mano, a través de los medios digitales, gloria a Dios por eso. Pero tengo que decirle que a veces cuando no nos cuestan las cosas, no aprendemos a valorarlas. Pienso que un ejemplo práctico y claro sería la misma necesidad del aire que requerimos para vivir. ¿Cuánta contaminación hemos producido al ambiente con el smog que se forma por el escape del humo de nuestros vehículos? Y no hemos pensado cómo evitar este daño, más ahora que se ha detenido el mundo en un alto porcentaje con la contaminación ambiental por estar nosotros encerrados en cuarentena. Es más, nosotros mismos debemos clamar como el salmista que decía: alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque nosotros mismos en muchas ocasiones no agradecemos por estas cosas que son regalos de Dios. ¿Cuál sería entonces el tesoro que debemos buscar los hijos de Dios? La respuesta es el tesoro que el ladrón no puede ni minar ni hurtar, pero efectivamente dependerá de la disponibilidad de nuestros corazones en buscarlo. Jesús dijo que este tesoro debe ser lo más importante, lo más prioritario. Cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La misma palabra de Dios es el tesoro que permanece para siempre, como está escrito: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la razón por la cual es el tesoro más valioso es porque a través de la palabra de Dios, Dios habla con nosotros y aprendemos a conocer cuál es su voluntad. Quizás usted me dirá: pero yo leo la Biblia, hermano, y no entiendo. Recuerde la primera promesa: pida y recibirás. Pida entender la Biblia y se te dará el entendimiento, hermano. Recuerda que es bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Discípulo de Cristo, la búsqueda de Dios debe nacer de un corazón sincero y dispuesto, que desea agradarlo a través de su obediencia. Y fíjese lo celoso que es nuestro Dios, que debe ser lo primero en buscar, antes de la comida, antes del trabajo y antes de nuestro celular. Por último, la tercera acción que nos enseña Jesús a cumplir con promesa es a llamar. Y siempre me acuerdo de la llamada de emergencia espiritual. Sí, ¿cuál es? El 333. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hay algunas cosas que requieren que tan solo le pidamos a Dios, pero hay una diferencia en clamar o llamar por una emergencia. Nunca me olvido de una anécdota que me ocurrió cuando invité al pastor a cenar en un restaurante que se llama Mr. Chen. En esa ocasión iba con el carro que se me había asignado de la compañía donde trabajaba. Y tenía dentro del carro todos los documentos originales de mi hoja de vida. Cuando salimos de cenar, nos encontramos el vidrio roto en la parte de atrás. Y definitivamente mi portafolio con todos mis documentos me lo habían robado.
Lo interesante del tema es que aprendí una gran lección que me gustaría también transmitir cuando me ocurrió este incidente. El pastor nos agarró de las manos y clamamos a Dios para que Él tomara el control. Esto fue de gran impacto para mí, porque aunque hasta ahora no he podido recuperar los documentos originales, ese día hallé paz en medio de una situación especial cuando clamamos a Él. Recuerdo que ya me había ocurrido algo antes que fue parecido a esta situación. En otra ocasión, dejé mi carro estacionado en la escuela Christian Academy del Dorado, cuando había una presentación de nuestros hijos en un drama que habían preparado que se llamaba El Arca de Noé, en la iglesia Bautista del Dorado. Esa vez invité me recuerdo a mi familia, a mis papás, y me habían acompañado. Y recuerdo que comencé a sospechar de la persona que se supone que estaban cuidando los carros, porque me dijeron bien cuidado. Y esa expresión no es de cristiano. Así que en esa ocasión me apresuré a bajar y a ir a mi carro para ver si la computadora que había dejado estaba todavía allí. ¿Qué hallé? Que me habían robado el portafolio con la laptop que estaba asignada a mí del trabajo. Esa vez no clamé, no pedí, quería buscar a los responsables de los que habían robado ese objeto. Llamé a la policía al 911, pero como imaginará, la respuesta nunca la hallé. La promesa, hermano, para el clamor o la llamada es que se te abrirá la puerta. Y cuando se abren las puertas, esas puertas espirituales, verás cómo Dios manda a sus ángeles, a los servidores de Dios, a favor de los que le aman y le temen. Recuerda, hermano, que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hermanos, que Dios te siga bendiciendo y sigamos con el orden del culto.